Bendito sea nuestro Dios por los siglos, por las edades. Bendito sea el Dios de Israel, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que en Oseas y que en Abraham hizo un pacto de salvación y de misericordia para los gentiles. Para cumplir en Abraham, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Yo profetizo que hoy todas las familias están siendo y van a ser grandemente bendecidas. Amén. En el poderoso nombre de Jesucristo. Alabo a Elohim, el todopoderoso Dios, el único Dios verdadero, el Dios de judíos y gentiles, que nos da la revelación, la gracia y el favor en el pacto de su justicia. El poder y la gloria del reino de nuestro Dios sea sobre sus vidas un cumplimiento profético de sanidad, restauración, bendición, liberación, ensanchamiento y multiplicación en el nombre de Jesús. Bendecimos a toda la familia de la fe, a ministros, a creyentes, a judíos, a gentiles, profetizando que el testimonio de Dios por su palabra en salvación, en perdón de pecados, en reconciliación, en restauración, en sanidades, en milagros, en prodigios, en visitación de ángeles, en resurrección de muertos, en liberación de espíritus de tinieblas, en levantar al caído, en consolar al afligido, en libertar a los cautivos. Esto y mucho más se cumple y se cumplirá en todos vosotros en el nombre de Jesús. Damos la gloria al Padre porque hoy nos unimos delante de nuestro Dios en el altar de su palabra. Yo declaro que vas a sentir allí donde estás la gloria de Dios. Yo bendigo a los locales, bendigo a los internacionales y desato el testimonio del poder de la palabra de nuestro Dios en el Espíritu Santo sobre sus vidas y familias en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Vamos a las Escrituras, a la carta a los Hebreos del capítulo 9, del versículo 11 al versículo 17. Y leo como está escrito: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificar la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga el testador. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Tomemos asiento, amados hermanos. Y el título de este mensaje, en un sello de justicia en nuestros corazones, es volviendo a la casa del Señor. Ese principio, ese fundamento de volver a la casa del Señor es porque el pueblo de Dios
los santos del Altísimo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha perdido la visión del testimonio de Dios en el fundamento y en el propósito de Cristo Jesús. De Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 7, estamos tomando estos versículos para hacer un llamado a toda la familia de la fe en todas las naciones. Y yo les pido y les animo a que todos vosotros, en el nombre de Jesús, tomen con gran responsabilidad este mensaje y lo pongan por obra desde hoy en sus vidas, en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, me trae esta palabra y me dice que le diga al pueblo, que le diga a los santos del Altísimo, que todos volvamos nuestras almas y nuestros corazones a la casa del Señor. El Señor me hablaba y me revelaba que los ministros de Dios no habían instruido al pueblo de volver en comunión con Dios como el Dios de toda salvación, en el propósito del santuario, el tabernáculo o la casa del Dios viviente. Amados hermanos, algo que el Señor llama a su pueblo es a despertar en el testimonio de su palabra, en la gloria de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, a través de la historia nos han enseñado de un Cristo que murió por nuestros pecados, de un Cristo que resucitó al tercer día, de un Cristo que nos hace milagros, de un Cristo que nos liberta de cautiverio, pero no nos han hablado, amados hermanos, que este Cristo anda buscando intimidad con su pueblo, con sus santos. Y que alguien diga amén. Amén. Repito, Jesucristo está buscando intimidad. Punto número 1, Jesús el Mesías está buscando intimidad con su pueblo, con sus hijos, con sus escogidos, porque esa es la voluntad de Dios el Padre. Quiero leer y citar de Lucas en el capítulo 22, el versículo 7, cuando nosotros enseñamos en Jesús el pan de vida, escrito está: llegó el día de los panes sin levadura, en lo cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Quiero testificar, anunciar y compartir que todo lo que un ministro habla de parte del Señor son tiempos espirituales en propósito terrenal para una riqueza de gloria en el Espíritu. 3 tiempos, el Dios de toda gloria habla palabra del reino, palabras del Espíritu en el nombre de Jesús, para que nosotros los creyentes en la tierra alcancemos los propósitos del Señor, como está escrito en Lucas 11, hágase Señor tu voluntad como en los cielos y en la tierra, para que nosotros podamos entrar en los tiempos del Espíritu del Señor. Uno de los grandes misterios de nuestro Dios, en el testimonio de su palabra por medio de sus siervos y de sus santos y de sus profetas, es que siendo hombres en la tierra, vivían tiempos de gloria conforme a su Padre en los cielos. Este cumplimiento debe de ser para todos y cada uno de nosotros. Este debe de ser el pan nuestro de cada día, en el cual, si nosotros amamos a un Dios de toda gloria y vamos a estar en esta tierra hasta el tiempo señalado por el Padre, nosotros tenemos el llamamiento celestial de venir y recibir el propósito de Dios, para que en ese propósito nosotros entremos por el Espíritu, para que la gloria del Señor en el testimonio de su palabra sea para nuestras vidas tiempos de justicia y de victoria en esta tierra, para alabanza y gloria de su nombre.
Hay que reconocer y entender, amados hermanos, que hay tantas riquezas de gloria en la palabra que toma todo el tiempo de nuestra vida para nosotros crecer en la fe de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos ignorantes de los testimonios de las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve en el mundo. En el mundo lo que hay es engaño, hay es perdición frente al testimonio de la verdad. Y el primer testimonio de la verdad es que solo en Dios hay vida, vida en abundancia y vida eterna. Y todos los que hemos sido llamados estamos entrando por las puertas de la fe para recibir esa vida en abundancia, para recibir esas riquezas de la gloria del Señor, para ser bendecidos, para caminar en justicia, para caminar en liberación, para ser fortalecidos en el testimonio de su palabra, para unirnos como una familia de la fe, para aprender a mirar conforme al poder de nuestro Dios en los cielos, el poder y la gloria y el testimonio de su palabra para nosotros en la tierra. Entonces, amados hermanos, en Lucas capítulo 22, en el versículo 7, anunció el Señor que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y hablábamos acerca de que el tiempo de la Pascua, que en hebreo es Pesach, la palabra Pascua tiene que ver con una vida transformada en el testimonio de Dios, en la presencia de Dios, en la bendición de Dios, en la visitación de Dios. Cuando yo miro a creyentes que no caminan en poder, no caminan en revelación, no caminan en restauración, no caminan en una vida interior transformada, yo pienso en mi corazón dos cosas. Primero, qué triste es que una persona hable de un Dios de poder, un Dios de gloria, y no le conozca. El segundo tiempo es mi clamor, mi oración delante de ti, Dios, que tu poder descienda, que tu poder descienda, que tu gloria sea vista en cada familia, en cada persona, en el nombre de Jesús. Yo no acepto y no aceptaré que yo diga soy cristiano y estoy atado, soy cristiano y estoy en fracaso, soy cristiano y tengo dudas acerca de los tiempos de la palabra, soy cristiano y no camino en los propósitos de Dios, no tengo dones del Espíritu, no tengo carácter. Es el mundo que me rodea, son las aflicciones, es las tinieblas y todo lo que el enemigo quiere traer contra nosotros por maldición. Cuando nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, y la palabra dice que todo aquel que en él cree le recibe. Ahora, quiero tomar de Lucas 22:7 y quiero testificar de Juan capítulo 2. Voy a hablar del versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y los esparció. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí de esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Por favor, quiero que tomes nota, segundo tiempo. Por eso yo te digo, amado hermano y amada hermana, y a un ministro de Dios, cuando tú recibas estos mensajes, posteriormente, primeramente escucha el mensaje, posteriormente saca un tiempo y te apartas y abres un cuaderno o un libro de notas y las escrituras y vuelves a escuchar el mensaje. Si tú lo haces, yo te profetizo por el Dios de toda creación, por el Dios del principio, por el Dios de toda gloria en Jesucristo el Señor, Yahshua HaMashiach para los judíos, por el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh para los judíos, en el testimonio de la palabra, que Dios te va a visitar, que Dios va a abrir los ojos de tu entendimiento,
y que el Señor Jesús va a correr el velo que había en tu corazón, y lo que antes no veías lo verás, y lo que antes no entendías lo entenderás, y lo que antes no habías recibido lo recibirás. Yo te lo profetizo en el fuego de la gloria de Dios por Jesucristo, que venció al pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Y yo digo amén. Y para los que quieran tomar nota, es porque el principio del testimonio del evangelio del reino es cuando mis sentidos, mi alma, mi corazón se acercan a la palabra de Dios. Porque cuando yo dispongo mi corazón para acercarme a la palabra de Dios, hay una ley de vida. Por favor, hay una ley de vida que dice: cuando el hombre acerque su corazón al testimonio de la palabra, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, se acercará a él o a ella. Lo repito, cuando yo acerco mi corazón al testimonio de la palabra de mi Padre, de mi Dios, hay una ley espiritual de vida que dice que el Espíritu de Dios se acercará a mí, por cuanto hemos creído. Por eso usted entenderá en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de Rahab la ramera, cuando entraron los dos espías a mirar la tierra que Dios les había entregado, la tierra de Canaán que Dios le había entregado a los judíos. Y se dieron cuenta que habían dos espías y los buscaban para matarle. Y dice la palabra que se hablaba en Canaán que era que Dios les iba a entregar a los judíos esa tierra. Y Dios mandó que destruyeran a todos los que ahí moraban. Y Rahab la ramera oyó. Y cuando Rahab la ramera oyó y vio a los dos espías, ella los ocultó en su casa y les dijo: yo los oculto, pero cuando el pueblo de Israel entre a esta tierra, les pido el favor que guarden mi vida y guarden a mi familia. Y dijeron los dos espías: así será, así se hará. Así será, así será. Diga fuerte conmigo: así se hará, así será. Ese es el testimonio de Dios. Si yo lo creo, así será, así se hará. Esa es mi vida de fe. Llevo años en este caminar. Y cuando yo acerco mi corazón a la palabra de Dios y clamo y gimo bajo entendimiento en el Espíritu, yo sé que el paso que sigue es que se va a añadir la presencia del Espíritu Santo. Cuando se añade la presencia del Espíritu Santo, se añade la gloria de Dios, porque es promesa del Padre. Por eso es que muchos cristianos están vacíos de la herencia, vacíos de la riqueza de gloria, vacíos del testimonio. Hermanos, ¿usted cree que yo vengo del mundo, de una naturaleza de pecado, de una naturaleza de inmundicia, que lo voy a ratificar porque aquí está escrito? Amados hermanos, para venir a creer a un Dios todopoderoso en partes o por situaciones o por días o por horas, yo no sé, hay cristianos y no pasa en esta generación. Esto viene desde el tiempo de Abraham. Al pueblo de Israel le sucedió. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo sacó con poder por el Mar Rojo, hermanos, habiendo visto las señales, creían a las señales y al Dios de las señales, pero cuando estaban en el desierto dudaban. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de carne del hombre. Es la incredulidad que se manifiesta en medio de la crisis.
La crisis produce a veces para algunos creyentes incredulidad, mas para otros creyentes la crisis produce más fe. Bien, por este lado. Para algunos creyentes, las crisis producen incredulidad, mas para otros creyentes las crisis produce fe. Le voy a hablar de dos testimonios de dos santos, solamente por tomar un ejemplo. Daniel en el foso de los leones, Daniel en el horno de fuego. A mí me gustaría, solamente por hacer una prueba, meterlo en un horno de fuego y poner en ese fuego apenas una quinta de lo que le pusieron a Daniel. A ver usted qué hace. Ahora póngame a mí para ver qué hago. Y si quiere, no le ponga una quinta, póngale 2000 veces más de lo que le pusieron a Daniel. Vamos a ver a otro siervo de Dios, a otro santo de Dios llamado Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, mandado de sus discípulos a preguntarle al Mesías, a Yeshua, a Jesús, que si él era el que había de venir. Entonces, en las escrituras vamos a ver en los hijos de Dios dos eventos. Cuando viene la crisis, o dudo o me afianzo en el Señor. Ahora, este mensaje y esta palabra, en el nombre de Jesús, que tiene por título Volviendo a la casa del Señor, yo le animo a judíos, a gentiles, a ministros, todos los que están viendo este mensaje, por favor, volvamos a la casa del Señor. Porque los tiempos que están por venir, 2021, 2022, 2023, van a venir tantas crisis que dice la palabra que aún los escogidos van a dudar. Aún los escogidos van a caer. En estos momentos ya hay creyentes que han caído. Ya hay ministros que han caído. Hermanos, mire, si yo caigo es porque Dios Elohim cayó y Él no ha caído y Él no caerá. Entonces tienes que volver a la casa del Señor. Ahora, volver a la casa del Señor. Abro un pequeño paréntesis. Los cristianos estamos acostumbrados a venir a las congregaciones y a venir a los ministros. Ya lo dije, eso es bueno. Pero la responsabilidad de los ministros, una vez que los creyentes vienen, como los hermanos que están aquí, una vez que vienen al santuario terrenal, yo los tengo que llevar al templo celestial. Dije, yo los tengo que llevar al templo celestial. Ahora, ¿cómo los voy a llevar? Por medio de la fe. Entonces, el mensaje que estoy hablando no es terrenal, es espiritual. Aquí no estoy hablando nada de naturaleza humana, estoy hablando de propósito de Dios desde el tiempo de la fundación del mundo, donde Dios te ama y el amor de Dios se va a manifestar en ti. Hoy se va a manifestar en ti. Algo o está pasando o algo va a pasar. Pero no voy a terminar de impartir desde el altar de la palabra del Señor este mensaje y tu alma y tu vida no va a recibir, no voy a predicar el mensaje de este altar de la palabra sin que nada pase en tu vida. No, algo va a pasar en tu vida. Yo siento que algo está pasando en la mía. Y si tú quieres, allí donde estás, cierra tus ojos. Algo tiene que estar pasando en tu vida. Te está hablando un Dios todopoderoso y te está diciendo que vuelvas a la casa del Señor. Vuelvas a la casa del Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, envía a los ángeles, envía tu gloria, envía el fuego de tu espíritu. Señor, rompe cadenas, liberta a los cautivos y que tu pueblo puedan entrar por estas puertas de la fe en un testimonio de justicia, poder y victoria en Cristo Jesús. Bien, continúo, hermanos amados. Y vuelvo de nuevo a Juan capítulo 2, el versículo 17. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Por favor, tiempo número 3. Está escrito, dijo Dios, el celo
de mi casa me consume. El celo de mi casa me consume. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Por favor, escriba y tome nota Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por favor, quiero que me preste atención a lo que le voy a testificar. Si yo soy un creyente que tengo la convicción, la fe, el entendimiento, que mi vida cristiana está basada o fundada o establecida en la congregación, por este testimonio de la palabra yo estaría muy mal. Por ejemplo, en testimonio, ahora que vino esto de la pandemia y que por causa de la pandemia las personas no podían estar un grupo en número en un mismo lugar, en un mismo evento, las iglesias, las congregaciones cristianas cerraron. Pero hermanos, yo nunca he cerrado nada. Antes abrí más, antes oré más, antes impartí más. Porque cuando yo miro al hombre en la tierra y aún mi propia vida con tapabocas, y yo veo a Jesús, Él no tiene tapabocas. Y yo veo al Espíritu Santo y Él no tiene tapabocas. Y yo veo a Miguel y Él no tiene tapabocas. Y yo veo a Dios y Él no tiene tapabocas. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos, ellos están en el tercer cielo, nosotros estamos en la tierra. Pero yo sé que yo tengo un cuerpo, pero también tengo un alma y también tengo un espíritu. Y si bien es cierto que mi cuerpo recibe un tapabocas, mi alma y mi espíritu reciben gloria, poder, sanidad, revelación, santidad, poder, autoridad, gloria en el nombre de Jesús. Porque el tapabocas es para el cuerpo, porque sí hay un bicho infeccioso que ha quitado la vida a algunas personas en el mundo entero. Pero en lo personal yo testifico lo que Jesús le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida, y aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si el bicho infeccioso para mí va a ser la puerta para ir a adorar a mi Padre, bienvenido sea el bicho infeccioso. Si es que Dios decretó en el tercer cielo, en el trono de su gloria, y dijo: yo voy a dejar que el bicho infeccioso se traiga a mi hijo, me iré con él. Al apóstol Pablo fue la espada en la Mamestina. A Juan el profeta le cortó la cabeza a aquella mujer. A Esteban lo mataron a piedra. A Juan el apóstol encadenado en Patmos. ¿Cómo llegar a la muerte? No sé, pero yo no creo en la muerte, yo creo en la vida. Dije, yo no creo en la muerte, yo creo en la vida. Ahora, hay un grande misterio. El más santo de todos los santos, el Salvador de toda la humanidad, Él también padeció y sufrió en una cruz del Calvario. Ya su nombre es Jesús. Pero escrito está: pero Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, por causa del pecado el sufrimiento vendrá, pero por causa de Jesucristo la vida eterna se manifestará. Hermano, yo no estoy asustado o angustiado por la muerte. A mí lo que me aflige es que muchas almas van a ir al infierno. Y las almas, algunas, hay cristianos que ni creen que van a ir a ese lugar. Y cuando yo miro Lucas 16, del 19 en adelante, el hombre rico abrió sus ojos en el Hades. Hermano, Herodes, cuando trajo la persecución contra la iglesia,
y mandó a matar a los primogénitos, porque quería destruir, según él, darle muerte al rey de Israel, a Jesucristo el Mesías, porque los magos le dijeron: ha nacido el rey de Israel. Herodes pensó que el reino del Mesías era en la tierra, cuando el reino de Jesucristo es en los cielos. Por favor, usted quiere, le pregunto, no es una pregunta normal de mi parte, ¿usted quiere recibir una semilla que nunca ha recibido en toda su vida? ¿En serio que sí? Bueno, me convencieron. ¿Pero tiene palmas o no para el Señor? Familia de la fe, ministros, creyentes, judíos y gentiles, el reino de Dios, Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. O sea que el reino de Dios no es para carne y sangre, no es para humanidad. El reino de Dios es para los resucitados. El reino de Dios es para los espirituales, para los que teniendo su cuerpo en la tierra no vivimos conforme a la tierra. Ahora yo entiendo, ahora yo lo he discernido. Las leyes que me ponga un gobernador, las leyes que me ponga mi padre en mi familia, las leyes que me ponga mi hogar, no son nada comparables a las leyes que Dios me da. En otras palabras, es un resplandor de gloria, es un brillo de luz eterna, es una lámpara encendida de las leyes que Dios nos da. ¿Sabe que muchos creyentes no caminan con las leyes de Dios? Una de las leyes de Dios, orar. Una de las leyes de Dios, revelación. Una de las leyes de Dios, visión. Una de las leyes de Dios, dones del Espíritu Santo. O sea, son muchas las leyes de Dios. No estoy hablando de las leyes de Moisés, aunque esas también las tenemos que cumplir, pero las cumplimos en Cristo. Y ahora le voy a enseñar el porqué. Entonces, amados hermanos, usted visualice conmigo esta imagen y edifíquela. Y usted mire en el mundo donde están los dos hemisferios. En estos momentos en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, estamos de día, pero al otro lado del continente están de noche. Ahora usted imagínese viendo a cristianos asistiendo a diferentes congregaciones, porque ya algunas congregaciones como estas ha abierto el tiempo de la reunión de la congregación. Y hay allí creyentes sin poder. No caminan en poder, no caminan en el Espíritu Santo, no ven visiones para su vida, para su familia, para su casa, no tienen poder de Dios, no tienen revelación de Dios, no sienten el Espíritu Santo de Dios, no saben orar. Pero cuando usted habla con ellos, hermanos, ellos están tan convencidos de una fe incompleta, repito, ellos están tan convencidos de una fe incompleta, que ahí es donde llega la peor trampa del enemigo. La peor trampa del enemigo es convencerme a mí que soy y que estoy en lo que no soy y en lo que no estoy. Esa es la mayor trampa del enemigo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice la palabra del Señor que su hermana Miriam murmuraba contra él. Serac murmuraba contra él. Y cuando Moisés subió al monte, el pueblo convenció al hermano de Moisés, Aarón, para que edificara un altar de oro. Y convencieron al siervo de Dios que ese altar era el que los iba a guiar. Hermanos, algo que yo he aprendido de parte del Señor es que yo tengo que tener cuidado de mi mente, de cómo me presentan el Evangelio. Yo, igual como cualquiera de vosotros, puedo ir a una aplicación y ver 20, 40, 50, 70 predicadores.
Pero yo tengo que discernir si es palabra de vida, palabra de revelación, visitación de Dios, gloria de Dios, poder de Dios, o sencillamente porque yo conozco predicadores que hablan, toman un versículo bíblico y dice: estamos en crisis, pero Cristo te va a sacar de la crisis. Yo a veces analizo, veo predicadores de hace 10 años, 15 años, que están diciendo: mire, está pasando esto, pero Cristo va, el mes que viene o el año que viene esto va a cambiar, y cambia para peor. Entonces, ¿cómo vamos a engañar al pueblo? Ahora, yo lo que te estoy diciendo es que vienen días malos, pero te estoy diciendo que Dios me dice que tú vuelvas a la casa del Señor. Porque cuando los días malos vengan y tú estás en la casa del Señor, ahí sí, el todopoderoso Dios, su gloria, su poder y su reino te guardarán y te protegerán. En el nombre de Jesús. Entonces, la casa del Señor, versículo 21 de Juan capítulo 2, dice Jesús: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Para que me comprendas, todos los creyentes asisten a congregaciones de los 5 ministerios. Es lo que yo he enseñado, predicado, ministrado, que se llama el tiempo de salvación. Pero el pueblo de Dios no ha entrado en el tiempo de redención y no ha entrado en el tiempo de edificación. Repito, están viviendo el tiempo de salvación, pero no han entrado. Escriba allí en su libro de notas: entrar. Cuando usted va a Juan capítulo 3, el versículo 3, dice la palabra: el que no nace de nuevo no puede entrar. Perdón, en Juan capítulo 3, versículo 3 dice: el que no nace de nuevo no puede ver. Y en el versículo 5 dice: no puede entrar. En otras palabras, lo que usted no ve, usted no puede entrar. Por ejemplo, si usted no ve el lugar santo, ¿cómo va a entrar al lugar santo si no lo ve? Si no ve el lugar santísimo, ¿cómo va a entrar al lugar santísimo? Si no ve el trono de Dios, ¿cómo va a entrar al trono de Dios? Hay un testimonio de un siervo de Dios, y yo siento compartirlo porque es en la unidad del cuerpo de Cristo. Él se llama Sid Roth y su programa se llama Vida Sobrenatural. Usted va a ver que toda persona que él entrevista le va a decir, la persona va a testificar: es que yo vi en una visión y luego estuve allí. Cuando usted va a las escrituras de los profetas, cuando usted va a Daniel, dice la palabra que Daniel vio, que Daniel oyó, luego Daniel entró. Hay una ley espiritual de vida. Esa ley espiritual de vida dice que lo que no ves no puedes entrar. Ahora, y te voy a enseñar el porqué y quiero que lo recibas. Porque cuando Dios me muestra, Dios sabe que mi espíritu, mi alma y mi fe está preparada. Es decir, que mi ser está preparado para que yo pueda entrar. Por ejemplo, Dios nunca, Elohim nunca me va a permitir que yo vea un demonio si yo no lo voy a poder destruir. ¿Me está escuchando? Si Dios me permite ver un príncipe, de Juan 3:6, perdón, de Juan 3:3, de Juan 3:3, si yo puedo ver el príncipe, el principado o el demonio, si lo puedo ver, es porque el Señor me va a llevar a destruirlo. Pero Dios nunca me va a permitir que yo entre o que yo vea un demonio si yo no lo puedo vencer. Entonces, por eso es que muchos cristianos no ven espiritualmente nada, y nada es N-A-D-A, nada, no ven nada. Sienten, sí, reciben, sí, pero no ven. Ahora, ¿qué dice Joel 2:28? Porque escrito está. Y dice la palabra: vuestros hijos y vuestras hijas verán. Entonces el Señor te está llamando para que tú veas. Y para que tú veas la gloria de Dios, cómo el Señor cambia los corazones. Hay hermanos que están aquí que el Señor me muestra su niñez, su adolescencia.
Yo no conozco ni el papá suyo, pero el Señor me lo muestra en visión. Yo no conozco a la mamá suya. Es más, usted puede tener a su familiar fallecido, pero el Señor me lo muestra. Porque el Señor a mí me enseñó: hijo, cuando yo te muestre, te doy poder y autoridad sobre lo que estás viendo. ¿Y por qué me da poder y autoridad? Porque mi espíritu está listo, mi corazón está listo, mi alma está lista. Estoy en comunión con Él, estoy en santidad, estoy en poder, estoy en victoria. Dios nunca te va a mostrar si tú estás caminando en concupiscencia. Es más, yo conozco creyentes que me dicen: pastor, pero yo no veo nada, yo no oigo nada, yo no siento nada. Pues ¿qué vas a sentir? Pecado. Y está aquí escrito. El pecado no te deja ver. El pecado pone un velo en tu corazón. El pecado ciega tu entendimiento. Ahora, algo que tenemos que entender es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores y huestes de maldad. Pero allí no te dice el versículo bíblico que es que los tienes que ver. Yo he visto espíritus inmundos, yo he visto espíritus territoriales, yo he visto muchas cosas, pero cuando Dios me muestra, Él me da el poder para enfrentar a esos espíritus inmundos. Y yo lo declaro: ellos me están viendo y yo los veo. Es una ley espiritual de vida. En Daniel capítulo 10 dice que el Hijo del Hombre, cuando se le presentó a Daniel, dijo que Daniel estaba en Babilonia, pero que el príncipe de Persia se le había opuesto. Jesús vio al príncipe de Persia y el príncipe de Persia se le opuso. Pero Miguel, el príncipe de los ángeles, vino y le ayudó. Entonces en Joel capítulo 2 versículo 28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Usted tiene ya que estar viendo visiones. Ahora, no vaya a decir: pastor, tuve un sueño, y el sueño es que usted estaba acostado con 3 prostitutas. Porque es que así pasa, hermano. Cuando una persona practica brujería, las visiones que va a tener es de brujos, es de maldición. Y cuando la persona abre su boca, abre la boca para soltar. Eso está en Santiago capítulo 3 versículos del 5 al 6. Entonces, por eso uno tiene que discernir. Yo tengo que discernir de dónde viene la visión, de dónde viene la profecía. Entonces, lo que entiendo también es que cuando hay una batalla, una guerra espiritual, el Dios del cielo siempre tiene el recurso de la victoria. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, vuelvo a Hebreos capítulo 9 versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, diga conmigo: Cristo. Bien, estamos hablando del libro, estamos hablando de la carta a los Hebreos. Y lo que estamos hablando es que ya está presente Cristo. La palabra Cristo es el ungido. La palabra Cristo es el resucitado. La palabra Cristo es el que venció al pecado y a la muerte. Entonces dice: estando ya presente Cristo, y añade: sumo sacerdote de los bienes venideros. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. En Hebreos 9:11 está confirmando Juan 2:21 que Jesús hablaba del cuerpo de su templo. Cuando usted va a la carta a los Hebreos y usted busca la palabra tabernáculo, y usted va a ver en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 7, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios. El tabernáculo es Jesucristo. Jesucristo es el tabernáculo. Para la gloria de nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, lo que a nosotros no nos han enseñado es que nosotros somos ahora en Cristo el tabernáculo de Dios. Nosotros somos los utensilios de Dios, somos los instrumentos de Dios. Dije que somos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 15:5, dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
Y del templo salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Entonces, amados hermanos, nosotros ahora en Cristo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, somos en Cristo el templo del Señor, somos el templo de su cuerpo. Repito, nosotros, no el lugar donde tú estás. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos edificamos como casa espiritual, si nosotros nos edificamos como templo del Señor, ahora nosotros somos templos caminantes. Y donde usted vaya, la gloria del Señor estará con usted. Donde usted esté, el poder de Dios estará con usted. Pero el misterio está en que en cualquier momento usted puede salir de su condición humana para entrar a ser un santuario del Señor, donde quiera que usted esté. Ahora, por esto habla en Hebreos capítulo 9, en el versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si Jesucristo entró al lugar santísimo, y en el lugar santísimo está el arca del pacto, está el propiciatorio, están los querubines, se levanta la tapa del propiciatorio, adentro que está las tablas de la ley, la vara de Aarón y el pan de vida. Esto es Jesucristo. Por eso cuando usted ve a Jesucristo como tabernáculo o templo, usted va a ver que Jesucristo es el altar de bronce en la cruz del Calvario. Jesucristo son los 5 ministerios. Jesucristo es la mesa de los panes sin levadura, el Pesaj. Jesucristo es el candelero. Jesucristo es el altar de adoración, el incensario. Jesucristo es el lugar santísimo. Él es el tabernáculo de Dios, Él es el templo del Señor. Entonces, dice la palabra, por favor, quiero que me preste atención y quiero que lea conmigo. Vaya a Hebreos capítulo 9, en el versículo 12, dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Diga conmigo: entró. Otra vez. Ahora quiero que me miren. Si usted leyó conmigo Juan capítulo 2, y usted ve que Jesús viene al templo en Jerusalén y llega, azota cuerdas, llega, reprende a los cambistas, tira las mesas y les dice: vosotros habéis vuelto a la casa de mi padre, cueva de ladrones. Y posteriormente Jesucristo dice: de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Y vinieron los romanos y destruyeron el templo. Entonces yo me pregunto, y quiero que usted se pregunte conmigo: bueno, si no hay templo, ¿por qué dice la palabra que Él entró al lugar santísimo? ¿Usted me puede responder esto? O sea, no había templo, estaba contaminado. A Él no lo dejaron entrar en el templo. Él vino como sacerdote y no lo dejaron entrar. Vino como el Salvador y el Redentor, no lo dejaron entrar. Antes lo vendieron, del mismo templo lo vendieron y lo crucificaron. Entonces, escuche por favor. Y dice en el versículo 12 de Hebreos capítulo 9 que Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Si usted entiende un poquito la ley judaica, hermano, primero, ¿quién entra al lugar santísimo? Diga conmigo: el gran sumo sacerdote. ¿Quién entraría al lugar santísimo? Ahora, ¿y cómo puede entrar el gran sumo sacerdote si no entra por la puerta del redil, si no entra por el altar de bronce, si no hace el lavacro de sus manos, si no entra al lugar santo? Porque Él no va a entrar por la parte trasera. Él va a entrar. ¿Por dónde va a entrar? Va a entrar por el altar de adoración, por el incensario, que es el altar de adoración. En otras palabras, cuando usted mira a Cristo crucificado en la cruz, muriendo, Él allí, en la cruz del Calvario, sufriendo, Él era el incensario
que adoraba y glorificaba al Padre para que en su muerte Él pudiera entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque yo ya lo prediqué. Cuando yo veo a Cristo que lo están crucificando, cuando veo a Cristo que lo están flagelando, yo veo Isaías 53. Yo miro Lucas 22. La Pascua cumplida, ya lo enseñé en el pan de vida. Entonces, si Él es el pan de vida, si Él es el Cordero de Dios, si Él es el Cordero de la Pascua, entonces Él es el lugar santo. 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 En otras palabras, cuando yo me acerco a la cruz del Calvario para tomar de su sangre, entregar mi sangre de corrupción, de pecado, de maldición, y tomar de su sangre para redención, cuando yo tomo de su carne, pan de vida, y le entrego mi carne de corrupción por la cual Él murió por mi corrupción, le entrego mi corrupción, Él tiene que morir, yo recibo su incorrupción, yo tengo que resucitar. Cuando dicen amén. Ahora usted lo tiene que hacer. Diga conmigo, yo lo haré. Otra vez. Otra vez. Bueno, yo lo hago, usted lo tiene que hacer. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿cada cuánto usted va a la cruz? En un día puedo ir 5 o 7 veces voy a la cruz. Padre, vengo a crucificar el viejo hombre. Vengo a anular el acta de los decretos y a clavarlas en la cruz del Calvario. Señor, opresión, depresión, engaño, adulterio, fornicación, maldad, maldición. Me maltrataron, me ofendieron, consumí droga. Señor, robé, engañé. Vengo a crucificar en la cruz mis pecados. Porque cuando yo crucifique mis pecados, yo como el pan de vida. Y el pan de vida es que tú mueres por estos que yo estoy testificando, para que tú en tu muerte me des el pan de incorrupción, la nueva levadura, la masa no leudada, para yo ser un santuario en ti para gloria de Dios. Diga conmigo, yo lo haré. Otra vez. Otra vez. Tienes que hacerlo, tienes que venir al templo. Ahora, cuando estaba siendo crucificado, Él estaba siendo crucificado como un hombre. Pero lo que no enseñan, pero que está escrito, y vuelvo y leo Hebreos 9:12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros. Diga conmigo, sino, más fuerte, por su propia sangre. Otra vez, sino por su propia sangre. Ahora diga conmigo, entró. Ahora diga conmigo, al lugar santísimo. Entonces, cuando la sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario, de pronto a usted esto no se lo habían enseñado, pero es propósito de Dios, tiempo de Dios, gloria de Dios, revelación de Dios, propósito de Dios, para que todos vengamos ahora a la casa del santuario de Dios. Si dice la palabra en Hebreos capítulo 9 versículo 12 que por su propia sangre Él entró, entonces cuando Él en la cruz del Calvario estaba corriendo de su mente, de su cabeza la sangre, porque le pusieron la corona de espinas, cuando le enterraron la lanza en el costado y su sangre corría, cuando le pusieron los clavos y su sangre corría, diga conmigo, mientras su sangre corría, Él entraba por su propia sangre al lugar santísimo. Amén. Ahora, el misterio es que no solamente Él entró, sino que nosotros entramos con Él. Sino que para un creyente que lleva 30 años que no le han enseñado a entrar, por favor, vuelvo a Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Si no nacemos de nuevo no podemos ver. Y si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos entrar. No le puedo decir a usted, ni le debo decir a usted para que no lo malinterprete, cuántas veces yo he entrado al lugar santo y al lugar santísimo, cuántas veces he entrado al tercer cielo, cuántas veces he entrado al trono de la gloria del Señor. Mi esposa ha entrado, pero para uno entrar primeramente tiene que, no escuché, más fuerte. Si usted no lo ve, no va a entrar.
Ahora, si yo le digo a un hermano en la fe, acabo de entrar en el lugar santísimo, él me va a mirar así, todo raro, porque él dice, ¿quién se cree que es? No, no es que me crea, sino más bien a quién le creo. No es que yo me crea, sino a quién le creo. Amén. Entonces, amados hermanos, ahora voy al versículo 12, parte final. Habiendo obtenido, escuche por favor, diga conmigo, eterna redención. Dígalo más fuerte. Entonces, si yo entro al lugar santísimo, ¿qué obtengo? Eterna redención. Leo el versículo 13. Porque si por la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cerizas y de las becerras rociadas a los inmundos, ahí era donde quería llegar, versículo 13. Repito, porque si la sangre de los toros, becerros, machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, entonces, o sea que cuando Cristo derramó su sangre y yo vengo a la cruz del Calvario, entonces mi carne de corrupción se vestirá de incorrupción y los espíritus inmundos huirán de mí. Sí, amén. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Entonces, tiempo número 4 dice, la sangre de Cristo limpia mi conciencia. Si limpia mi conciencia espiritual, limpia mi alma. Si limpia mi alma, ahora anula mis actas y mis decretos. Por ejemplo, y seamos honestos, amados hermanos, y yo profetizo, y a los que son de testimonio y conocen mi WhatsApp, escríbame mi WhatsApp. Cierre sus ojos un minuto. Yo le voy a pedir a Dios que conforme a Hebreos, el capítulo 9, el versículo 13, de Hebreos capítulo 9, el versículo 14, el Señor te lleve a pensamientos. En otras palabras, el Señor te lleve a una conciencia de pecado. Padre Dios, en el nombre de Jesús, oro para que a judíos y a gentiles, a ministros y a creyentes, con sus ojos cerrados, los lleves a un tiempo en el cual sus conciencias no estaban limpias, estaban manchadas. Llévalos, Señor, llévalos. Y diles, Padre, por tu Santo Espíritu, Ruach HaKodesh, escríbele en el WhatsApp a mi siervo, este pensamiento estaba en ti. Bien, abran sus ojos, présteme atención. El diablo tiene una obra y un pacto de tinieblas. Él pone una marca en el creyente y esa marca muchas veces está en nuestra alma. Entonces viene esto a memoria. Por eso cuando la pareja discute, ellas no hablan del presente, hace 4 años, hace 5 años, hace 12 años, y vos hiciste, y tú hiciste, y me dijiste, y pasó. La palabra dice que Dios no se acuerda. Si uno está en Dios verdaderamente, si espía el pecado, no se acuerda, pero el diablo sí se acuerda. Cuando el diablo te va a tumbar, el diablo va y busca. Si te encuentra limpio, viene el demonio y le dice a Satanás, ya buscamos de Adán y Adán está limpio. Entonces dice el diablo, ahora vayan del papá de Adán. Está limpio, vayan a la mamá de Adán. Ah, no, la mamá de Adán tuvo un aborto. Por ese aborto vayan donde Adán. Y si le dicen los demonios a Satanás, el papá y la mamá de Adán está limpio. Bueno, vayan a los abuelos de la mamá de Adán y del papá de Adán. El diablo nunca jamás te va a hacer caer del segundo cielo. Él te va a hacer caer desde el infierno. Ahora, gracias al Altísimo Elohim, hoy en día hay muchos ex satanistas que se han convertido al Señor Jesucristo, y le doy la gloria al Señor. Y cuando usted escucha los testimonios de ellos, ellos dicen,
El diablo me da una orden para destruir a un pastor, para matar a un pastor o destruir una congregación. Y me dice el diablo, ve y haces esto. Y el hechicero va y hace eso. Y viene el hechicero y le dice, Satanás, no pude. Entonces dice Satanás a los demonios, busquen en la vida a ese pastor. Entonces vienen los demonios y dicen, no, él está limpio. Entonces búsquenle a la mamá, búsquenle al papá. Y cuando el demonio le revela a Satanás lo que hizo el papá, lo que hizo la mamá, entonces ahora sí, Satanás le dice al brujo, ahora por causa de la mamá esto, hace esto, esto y esto, y él va a caer. Los cristianos no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, dice la palabra, diga conmigo, dice la palabra, Colosenses 2, 14 y 15. Bien, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo lo he enseñado, hermanos, tienes que tomar tus actas y tus decretos y anularlas, porque así le quitas el derecho legal. Hermano, mire, yo no lo entendía hasta que el Señor me lo reveló. Yo pensaba, a mí me habían enseñado los predicadores, los ministros, que era que el Señor quitaba el pecado de mí. Esa parte es verdadera, pero lo que nunca jamás me enseñaron los ministros de Dios es que Jesús no solamente quita el pecado de mí, sino que lo borra desde el infierno. Cuando el diablo va a buscar, no está, porque Dios en su gloria, por la sangre de Jesús, por el poder de su reino, Él no solamente borra de mi corazón, borra de mi alma, borra de mi mente, borra de mi espíritu, sino que lo borra del Hades. Porque todo lo que esté en la mente del diablo es un ataque contra un hijo o una hija de Dios. Así está escrito. Sino que los creyentes no entendemos lo que es volver ahora nuestros corazones a la casa del Señor. Entonces Jesucristo es nuestra casa, porque Él es nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, nuestro sacerdote. El Espíritu del Dios vivo, por su sangre nos ha redimido y nos ha purificado de toda maldad, de toda inmundicia. Los creyentes no han aprendido qué hacer con la condición de pecado. Repito, condición de pecado que está en nuestra carne y nuestra sangre. Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos. Espía el pecado, Levítico 17, 11. Usted tiene que venir y espiar el pecado. ¿Por qué espía el pecado? Porque usted está limpiando su conciencia de la sangre. Y repito y termino con esto, está en Hebreos capítulo 12, el versículo 14. Mas cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Diga conmigo, recibiré por la sangre de Jesús, por el Espíritu eterno, por cuanto Él entró al lugar santísimo, por su sangre preciosa. Ahora declaro que en mi resurrección yo recibo la promesa de la herencia incorruptible y eterna. Amén. Préstame atención. Mírame a mí. Mírate tú al espejo. Tú. Pastor, ¿cómo entro al santuario, a la casa del Señor? Señor Jesús, tú eres mi sacerdote. Señor Jesús, tú eres mi cordero. Señor Jesús, tú eres mi redentor. Señor Jesús, tú entraste por tu sangre al lugar santísimo. En tu sangre entraré al lugar santísimo. Jesucristo, tú eres el tabernáculo de Dios. Tú eres el santuario de Dios. Tú eres la casa de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 6. Jesús el Cristo como hijo sobre su casa, y la casa somos nosotros. Jesús, tú eres el Señor de esta casa y yo en ti soy la casa.
Jesús, tú eres el pan de vida. Jesús, tú eres la mesa de la proposición. Jesús, tú eres el lavacro. Jesús, tú eres el altar de bronce. Jesús, tú eres la entrada de los 5 ministerios. Tú eres el pan de la Pascua. Tú eres el candelero de Dios. Y usted puede leer en la palabra todo. Si nosotros venimos al altar de bronce es porque nos hacemos uno con Jesús. Si nosotros lavamos nuestras manos de obras muertas, nos hacemos uno con Jesús. Si nosotros entramos al lugar santo, y entrando lo primero que vamos a encontrar en la entrada, después de pasar por los 5 ministerios, a la mesa de la proposición de los panes sin levadura, estamos participando la Pascua con Él. Ya eso lo enseñé. Una vez que me paro de la mesa de la proposición, ¿hacia dónde debo de moverme? ¿Hacia dónde debo de caminar? A mi izquierda. Veo a mi izquierda, ¿qué hay? Ahora un candelero encendido. Me acerco al candelero encendido y Él es mi luz, porque el candelero es Cristo. Está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. Entonces Él es mi candelero, yo soy el candelero, soy la iglesia de Jesucristo. Después de que estoy en el candelero, ¿qué hago? Miro al frente un incensario. Ese incensario es adoración por la salvación que me ha dado. Quiere decir que si estoy en el lugar santo, ya pasé por la mesa de la proposición y ya pasé por el candelero de Dios. Entonces ahora ¿qué me queda? Mirar al cielo, mirar a Dios, alabarle, glorificarle, exaltarle por tanto amor, por tanta misericordia, porque me ha limpiado de mi inmundicia, me ha limpiado de mi pecado, porque ahora soy heredero de su gloria, de las riquezas de salvación para vida eterna. Después de que le adoro, se abre el velo. Y en el velo, ¿dónde entro? Al lugar santísimo. ¿Quién es el arca de la alianza? Jesucristo. ¿Quién es el propiciatorio? Jesucristo con su sangre. ¿Quién es el maná que está dentro del arca de la alianza? Jesucristo. ¿Quién es la vara de Aarón que reverdeció? Jesucristo, el sacerdote en el orden de Melquisedec. Aleluya. Entonces todo es Jesucristo. Y decimos amén. Entonces, hermano, cuando usted esté en el lugar santo, ¿qué es lo que vamos a seguir ministrando? Volviendo a la casa del Señor. Hermano, esto usted no lo va a ver en el santuario. Esto usted no lo va a ver en el lugar de congregación. Usted aquí no va a ver altar de bronce. Usted aquí no va a ver candelero. Pero Dios mira en ti el candelero. Yo tengo que mirar en ti el candelero. Si tu candelero está apagado, tengo que ponerle aceite. Y después del aceite encenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué el Señor me dio esta palabra? Porque me dijo: hijo, los días que vienen son malos, y si mi pueblo no ha vuelto a mi casa, no los puedo guardar. No los puedo guardar en el lugar donde ellos se congregan. Yo tengo muchas personas en varios países del mundo que se congregan en muchas denominaciones y me escriben: pastor, ore por mí que me está pasando esto. Pastor, ore por mi familia que está sucediendo esto. Pastor, ore por mi pastor que le dio COVID. Pastor, ore por mí. Y a mí me llaman los locales y me llaman los internacionales. Oren por mí, ore por mí, ore por mí. Y yo digo: Señor, ¿y por mí quién ora, Padre? Yo también necesito. Ahora, no físicamente, ni porque estoy perdido, ni no tengo dinero, no, sino que necesito gloria. Y yo por eso les digo: oren por este siervo y por mi esposa Rubí. Tienen que orar por nosotros. Yo a veces me pregunto, y mi esposa que me ve: ¿para dónde vas? Aquí. ¿Y de dónde vienes de predicar? ¿Y de dónde vas a predicar? ¿Y de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Y a toda hora es ministrando. ¿Y en qué momento, hermanos? Yo porque he aprendido a entrar a la casa del Señor. Por favor, no es suficiente que usted venga a la congregación. Usted tiene que aprender a ir a la casa del Señor, porque esa casa es Cristo en usted. Diga conmigo: esa casa del Señor es Jesucristo en mí. Mi sacerdote, mi ofrenda, mi sacrificio, mi cordero, mi expiación, mi camino al lugar santísimo, en la redención de su sangre, para la gloria de Dios. Amén y amén. La paz del Todopoderoso Dios sea con todos vosotros. Los testimonios de la gloria del Señor te levanten en este testimonio de justicia. Yo reconozco, familia de la fe y pueblo de Dios, que hablar de las revelaciones conforme a la Escritura, cuando el corazón no está preparado, a veces es un shock. Porque a mí me enseñaron: Cristo te ama, Dios te va a bendecir, la paz del Señor contigo. Sale del santuario, no es paz. Sale del santuario, la bendición no llegó, llegó la ruina, la enfermedad, el conflicto con los padres. Entonces, ¿dónde está la bendición que impartió el ministro de Dios?
Ahora, yo he impartido desde el altar de la palabra una grande bendición donde todos vamos a volver a la casa del Señor. Y vamos a ser grandemente bendecidos en Cristo Jesús. La paz del Todopoderoso Dios sea con todos vosotros. En Cristo Jesús, shalom, shalom.